Libro Los 12 Apóstoles de la periodista Olga Bejar. Prólogo por Antonio Morales Ribeira. No es vano decir que la historia es de los sobrevivientes y no propiamente de los historiadores. Y en este caso, en el libro de la periodista Olga Bejar, él y los sobrevivientes de la historia son desde la profundidad de la primera persona y de los protagonistas mismos quienes fueron cómplices y por serlo causaron y causan en Colombia el proceso horrendo del paramilitarismo, del despojo de las tierras, de la agresión interminable a un campesinado inerme. Igualmente, una de las formas más eficientes, certeras y de primera mano de construir y hacer historia ha sido el periodismo y su faceta primordial, la reportería. Y mi colega Olga Bejar carga consigo todos los frutos e igual los bultos de haber sido desde muy joven una reportera singular en la historia de la profesión en Colombia. La reportería, ese gran género, no implica necesariamente hoy en día el cubrimiento directo sobre el terreno. También se pueden narrar historias, hechos, acontecimientos y procesos a través de la entrevista y el testimonio, que en el caso de este libro de Olga se mezcla con eficaz habilidad con la investigación y la puesta en escena desde el lenguaje de una narración fiel a las fuentes utilizadas, pero al mismo tiempo fiel a las necesidades del lector de seguir de cabo a rabo el relato, porque además de informar y de revelar grandes horrores de la historia nacional, el libro de Bejar cumple con el fin fundamental de un texto elaborado para los lectores: divertir, así sea contando no pocas veces episodios infernales del paramilitarismo y de las relaciones de los poderes legítimos con ese hijo demoníaco y bastardo, ese no reconocido vástago de la burguesía colombiana. Resultado, un texto también urdido en su navegación literaria y también salpicado de picos dramáticos que pareciera elaborada ficción cuando es la realidad misma pintada y restaurada por la mano experta de la autora. Este es pues un libro en el cual, y gracias a las revelaciones de un oficial de la Policía Nacional, se ponen en evidencia, en un caso específico, uno seguramente de tantos en tantas regiones del país, las relaciones de algunos sectores de las fuerzas militares con la ilegalidad, sectores que participaron de frente en el proceso del paramilitarismo y de las llamadas autodefensas. Más allá de las múltiples anécdotas y hechos que llenan los cajones organizados de este gran armario narrativo, el libro de Bejar es un anecdotario que se convierte por su propia fuerza en análisis de la violencia política, los paramilitares y el terrorismo de Estado, e inclusive en tácito homenaje a las víctimas causadas por esa histórica alianza de extrema derecha durante 3 décadas por parte de cabezas de los partidos tradicionales, el narcotráfico, algunos industriales, muchos comerciantes, los grandes propietarios del agro y sectores de las Fuerzas Armadas. Este libro hace parte de una saga de trabajos de intelectuales colombianos que han dejado claro que, así como el país rechaza las acciones de la guerrilla, igualmente es profundamente consciente de que los horrores del desplazamiento, las masacres, las desapariciones, el secuestro, las torturas y los asesinatos selectivos por parte de los paras son mucho mayores en cantidad y en atrocidad. Este libro ayuda a revelar y a confirmar la magnitud del desangre ocasionado por el otro sector enfrascado en el conflicto armado y social, y sobre todo para no olvidar a las víctimas y a sus familias, también víctimas de estos aciagos tiempos en Colombia. No podemos olvidar aquí los trasasuntos del paramilitarismo, los hitos de espanto que esta historia, punta del iceberg, vuelve a traer a la memoria, y sus implicaciones directas en la política que se ramifican y renuevan inclusive hoy, tiempo después de la desmovilización en justicia y paz de las fuerzas fundamentales del paramilitarismo y sus narcocabezas, fuerzas hoy en pleno resurgimiento y denominadas eufemísticamente BACRIM, para hacernos creer que se trata de bandas de mafiosas sin relación con el proceso anterior heredero del chulavitismo o del puro y rudo paramilitarismo narco antisubversivo. No podemos olvidar estos fenómenos de violencia de la ultraderecha, memoria reciente de los 60 congresistas del uribismo en la cárcel o investigados por apoyar el paramilitarismo, ni olvidamos la impunidad en la mayoría de los crímenes paras y la criticada desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Resulta inevitable el asocio de paras y Estado, de seguridad democrática y violación de los derechos humanos, fenómenos que aún hoy mantienen sujetos a millones de colombianos al terror, como otros muchos lo están al terror de las FARC. La cortina de fondo es la impunidad, el propio proceso de juzgamiento de los paras, llamado de Justicia y Paz, que se entregaron en 2002 y 2003, desde un principio nació muerto, como hoy lo comprobamos.
Las leguleyadas y fintas hechas por el gobierno permitieron que los paras recibieran condenas máximas de 8 años con derecho a rebajas, al punto que varios de ellos ya están cerca de ser escarcelados. Buena parte del país recibió con asombro dicho tratamiento para los autores intelectuales de los hechos más inicuos de la historia reciente. Ni la justicia ni el gobierno colombiano fueron capaces de conducir un proceso justo, con verdad y reparación a las víctimas. La tan esperada verdad sobre los crímenes de los paras, cantidad de asesinatos, ubicación de fosas, se ha ido al traste. Y no hablar de la reparación a las víctimas. Todo gracias a las decisiones nocturnas, por decirlo menos, de Álvaro Uribe, como las extradiciones de todas las cabezas a los Estados Unidos con el subsiguiente freno a las investigaciones de crímenes de lesa humanidad. Y más grave aún, el país esperaba que el paso siguiente a la parapolítica fuera involucrar al proceso a otros sectores como el de los empresarios que fundaron o colaboraron con el paramilitarismo, la llamada paraeconomía, y a grupos importantes de las Fuerzas Armadas que armaron, condujeron y potenciaron a los paras. Si se ha cerrado la puerta para la vinculación de los políticos y para el acopio y acervo probatorio contra los ya inculpados, la doble llave ha sido echada para el caso de los ricos colombianos que fueron cómplices de las masacres y de los socios militares de las llamadas autodefensas. Esos mismos sectores de poder que trabajaron de la mano del teniente de Marras, protagonista de este libro de Olga Bejar. En todo esto nos cabe justamente la duda y la posibilidad de que existan pactos ocultos que garantizaron silencios o acomodamientos. Los propios comandantes paramilitares, jefes o cómplices de los militares corrompidos que ayudaron a construir el paramilitarismo, lo dijeron desde la prisión. No hay que olvidar los peligros institucionales de la verdad, es decir, la lista total de militares, políticos y empresarios que potenciaron y financiaron el paramilitarismo. Falta aún revelar quiénes fueron los autores ideológicos del horror. Como es usual en el tema paramilitar, en Colombia todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. En ausencia de procesos eficaces, los datos no faltan. Tomo uno de tantos. En entrevista con la periodista Natalia Springer, Salvatore Mancuso reveló que el exministro del Interior y Justicia, Sabas Pretel, vino a vernos en nombre de los industriales de este país, pero no precisó si lo hizo cuando el funcionario presidía la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, que ejercía antes de ser nombrado en el gabinete del Ejecutivo de Álvaro Uribe. Los bancos participaban en el lavado de dinero del narcotráfico y señaló que todos los sectores estratégicos de Colombia, entre ellos el de transporte, tuvieron vínculos con las AUC. Confirmó que las AUC, como modelo de Estado, incidieron en varias campañas electorales a la presidencia y llegó a acuerdos de mutuo beneficio con congresistas, gobernadores y alcaldes, quienes conforman una larga lista que facilitó al periódico. Aseguró que ningún político fue forzado para que se reuniera con los paramilitares. Y para rematar, Mancuso propuso hacer 2 confesiones, una ante la justicia y otra ante la iglesia. Solo el cinismo propio del capo de los paras decidirá que le confiesa a la sociedad y que le confiesa a Dios. Dijo el ex jefe para, autor de numerosas masacres y todo tipo de delitos de lesa humanidad. El paramilitarismo es una política de Estado. Agregó que el paramilitarismo es orquestado por los gremios económicos y es alimentado por los militares. Mancuso contó que entre 1996 y 1997 se reunió con el general Rito Alejo del Río y dijo que el tema tratado fue la expansión paramilitar en Urabá, al norte de Colombia. Implicó también a los generales Martín Orlando Carreño, Iván Ramírez y al general Alfonso Manosalva, fallecido, con quien se reunió al menos 10 veces. El entonces ministro del Interior, Carlos Holguín, dijo: el gobierno no le tiene miedo a la verdad. Este libro de Olga Bejar necesariamente será un texto clave para comprender todos estos intríngulis y fenómenos del horror de la alianza de Estado paramilitares. Clave porque revela el material de las estructuras paramilitares y porque nos cuenta, a través del relato crudo, del dato y la anécdota, los detalles, los modus operandi de estos criminales. Como se dice coloquialmente en Colombia, al que quiera más, que le pique en caña. Es decir, es imposible estar más nutrido informativamente de lo que ha pasado en este país en los últimos años. La alianza conspirativa y criminal de todo un país político y económico con unos asesinos que fueron su propio invento y que hoy, una vez más en el lenguaje popular, se han convertido en cuchillo para su propio pescuezo, como lo son también las decenas de miles de colombianos asesinados que señalan desde las fosas que se siguen abriendo.
Pero por lo pronto, nada ha sido suficiente para golpear a los verdaderos autores ideológicos de este holocausto cometido en aras de la lucha antiinsurgente. Aún así, y gracias a trabajos como el de Olga Bejar, Colombia ha roto definitiva y masivamente la indiferencia frente a la guerra paramilitar, y eso es más fuerte que una doctrina de seguridad democrática o un estado de opinión.